Hola a todos, bienvenidos a la última sesión teórica del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de Hidrocalc 2.0. En esta sesión vamos a ver el tema de redes neuronales artificiales, que es la última función que nos faltaría ver en el programa. Antes de empezar la sesión, quisiera aclarar que aquí no termina aún el curso. Si bien es cierto, bueno, de todas maneras nos falta la parte práctica de este tema, pero también vamos a hacer un ciclo de videos con las ayudas respectivas que se necesitan para la realización de los trabajos que están en la plataforma, de tal manera que puedan acceder directamente a videos de ayuda. También vamos a realizar un conjunto de tutoriales con aspectos puntuales respecto al manejo del programa que también deben servirles de ayuda para realizar uno u otro proceso. Entonces, bueno, entonces ahora sí daremos inicio ya a la sesión. Antes de comenzar, es importante hablar algo de historia acerca de este tema. El primer modelo o esquema de funcionamiento, se podría decir, de una neurona biológica fue descrito en el trabajo de Warren McCulloch y Walter Pitts en el año 1943. Y bueno, propusieron lo que hoy se conoce como la lógica umbral, ¿no? Que consiste en el modo en que una neurona recibe y emite los impulsos según el mínimo, según un mínimo de umbral de una excitación recibida, ¿no? Estos temas, bueno, los voy a mencionar de manera histórica, pero los vamos a tratar en las posteriores diapositivas. Posteriormente se hicieron algunas contribuciones importantes por Donald Hebb en lo que se denominó el aprendizaje hebbiano, y que consiste en un incremento en la capacidad de excitación de una neurona sobre otra, ¿no? Cuando se han recibido estos impulsos de manera repetitiva. También ya basados en las investigaciones anteriores, en el año 1954, los investigadores Farley y Wesley del MIT propusieron el primer modelo de máquinas computacionales en base al modelo neuronal. Ya en 1958, Frank Rosenblatt propone un algoritmo matemático que fue denominado, que es la unidad desde donde nacería, se podría decir, y se potenciarían ya lo que conocemos como redes neuronales artificiales. Los detalles de todos estos conceptos los vamos a dar más adelante, no se preocupen. Al finalizar también ya la década del 60, algunos investigadores notaron que el perceptrón solamente podía resolver problemas separables linealmente y que no era capaz de resolver lo que, por ejemplo, son funciones más complejas como la función lógica XOR. En ese momento es que las redes neuronales artificiales ya entran en un periodo de transición, un periodo oscuro, se podría decir, dado que hubo ya un desinterés por continuar las investigaciones, ¿no? Dada esta limitación. A pesar de ello, en el año 1965 se implementa lo que se conoce como la red, el perceptrón multicapa. El periodo de desinterés se extiende hasta el 75, y bueno, es hasta ahí donde es diseñado el algoritmo de propagación inversa, y ya con este algoritmo se logran resolver problemas no separables linealmente mediante el uso de redes neuronales artificiales. A partir del año 85 da inicio a una corriente en la inteligencia artificial que se denominó neoconexionismo, que bueno, en términos simples significa que cuando una entrada de información ingresa a la red, las neuronas empiezan a activarse formando un patrón concreto, lo que produce una salida específica. Esto forma unas redes entre neuronas que procesan la información de manera rápida y sin necesidad de algoritmos preprogramados, pero que además se caracteriza por tres aspectos importantes que son la propagación de la activación, el aprendizaje neuronal y el procesamiento en paralelo, que permite entrenar los patrones en serie y no uno por uno. En el año 1989 se plantean las denominadas redes neuronales convolucionales. Su aplicación práctica está en el reconocimiento de patrones y su planteamiento se hizo en base al córtex visual de los animales. En el año 1997 ya se propone un modelo de redes neuronales recurrentes cuya principal aplicación está más orientada a las series temporales, ¿no?
Finalmente ya en el año 2006 se logra alcanzar el proceso denominado Deep Learning, a través del cual se pueden entrenar grandes cantidades de neuronas en muchas capas, con la consideración de no iniciar en forma aleatoria los pesos iniciales, no valga la redundancia. Y bueno, hasta aquí he querido hacer un breve resumen de la historia de las redes neuronales artificiales, y ahora pasaremos a aclarar algunos términos importantes que se usan comúnmente en el ámbito de la inteligencia artificial. Empezaremos definiendo la inteligencia artificial como una subdisciplina del campo de la informática, que busca la creación de máquinas que pueden imitar comportamientos inteligentes. Teniendo en cuenta este término de imitar, podemos resaltar que no necesariamente implica un comportamiento cognitivo, que ya lo veremos más adelante. Entonces, cualquier tipo de programación, aún la clásica, si se utiliza para imitar la inteligencia, puede ser considerada como inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, esto lo aclaro porque he visto muchos memes en Facebook, en páginas relacionadas con inteligencia artificial o con programación, en la que se hace una especie de burla, ¿no?, a esto de los árboles de selección, como los de selección de procesos, o sea, el if o los casos, como una burla a la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, aún eso cuenta como inteligencia artificial y puede ser incluido en el tema, ¿no?, en la materia. Ya dentro de la inteligencia artificial, nosotros encontramos el Machine Learning, que no es más que una rama que busca de cómo dotar a las máquinas de una capacidad de aprendizaje, y que debemos entender pues como la generalización de conocimiento a partir de un conjunto de experiencias, ¿no? Puede ser que en otros ámbitos el proceso de aprendizaje tenga otro tipo de definición, pero aquí lo tomaremos así, ¿no?, como la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias. Dentro del Machine Learning existen diferentes técnicas para diferentes aplicaciones, como los árboles de decisión, que ya les acabo de mencionar. Tenemos también los modelos de regresión, que también pueden considerarse como inteligencia artificial, y muchas otras aplicaciones más, ¿no? Pero ya yendo a nuestro tema y enfocándonos más en la técnica más utilizada y más conocida de la inteligencia artificial, mencionaremos a las redes neuronales. En este punto ya hemos hablado acerca de la historia de las redes neuronales, y en la parte final les mencioné que dependiendo también del tipo de aplicación pueden llegar a utilizarse muchas capas con muchas neuronas, y esto añade a la red neuronal algoritmos cada vez más complejos para realizar el aprendizaje. Y bueno, estos algoritmos son los conocidos como los algoritmos del Deep Learning. La importancia de estos algoritmos radica en que las redes neuronales los requieren para poder analizar el aprendizaje en base a grandes cantidades de información, que bueno, en la era moderna es por supuesto muy abundante, y es lo que se ha denominado como el Big Data, ¿no?, que puede definirse como la acumulación de grandes cantidades de datos y su tratamiento desde la recopilación hasta su conversión ya en conocimiento. Entonces, aclarando el panorama y haciendo un resumen de esto, la inteligencia artificial es todo el campo que incluye tanto al Machine Learning como el Deep Learning. El Big Data, si bien es cierto, tiene una conexión con este campo de la inteligencia artificial, solamente se refiere a eso, ¿no?, al tratamiento de datos. Ahora, ¿por qué se hace el tratamiento por qué se ha relacionado el tratamiento de datos con la inteligencia artificial? Porque, bueno, eso lo veremos más adelante, pero a diferencia de una arquitectura secuencial, como por ejemplo la arquitectura de von Neumann que se utiliza en los procesadores actuales, o un tratamiento de información, bueno, repito, no secuencial, a diferencia de las redes neuronales que se hace en paralelo, es más factible de hacerlo con este último proceso, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. La inteligencia artificial abarca muchos aspectos. El Machine Learning no es más que la capacidad con la que le enseñamos a la máquina a imitar la inteligencia real. Y el Deep Learning es un subcampo también del Machine Learning, en el que
digamos, son las redes neuronales, pero potenciadas. Así, sin más, podemos definir el deep learning, ¿no? Se utilizan algoritmos que, como ya les dije en la diapositiva anterior, se basan en la no asignación de pesos aleatorios, sino ya en pesos, bueno, se podría decir calculados, ¿no? Ya no aleatorios. Y bueno, es eso. Entonces espero que haya quedado un poco claro ya estas terminologías. La verdad es que la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, bueno, las redes neuronales artificiales estarían, se podría decir aquí, en el medio de estos dos, porque son tanto una inteligencia artificial, se utilizan en el aprendizaje de máquinas y su potenciación ya lleva a lo que se conoce como deep learning. Y el deep learning justamente es un campo bastante utilizado en el manejo de grandes cantidades de información, porque se utilizan redes neuronales con un tamaño gigantesco, ¿no? Ya no estamos hablando de, bueno, por ejemplo en HydroCalc podemos programar varias capas, podemos programar varias neuronas, pero el algoritmo no es un algoritmo de deep learning, no es nuestro algoritmo de hecho inicia los pesos de manera aleatoria. En el caso del deep learning eso no ocurre así, es un proceso bastante distinto y bueno, pero de todas maneras sí les va a servir para las aplicaciones que veremos más adelante, ¿no? Y bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Para dejar más claro el panorama ya de la inteligencia artificial, hay que tener también en cuenta que nosotros solamente utilizamos, como ya les dije, las capacidades de un ordenador común para simular la estructura de una red neuronal artificial. Un ordenador común utiliza, como ya les dije también, lo que conocemos como arquitectura de von Neumann, pero también existen sistemas físicos, ahora ya existen sistemas físicos basados en esta teoría de las redes neuronales artificiales, bueno, de las redes neuronales biológicas, ¿no? Así que, bueno, debemos considerar estos factores porque al programar cualquier inteligencia artificial en cualquier lenguaje, lo único que estamos haciendo es simular la estructura física. A fin de cuentas, los cálculos van a pasar de manera secuencial por un procesador de von Neumann, ¿no? Un procesador común. Como les mencioné, también existen sistemas neuronales en hardware, pero no son la verdad muy comerciales. Incluso entiendo que ni siquiera todos los procesadores de la línea de las Workstation, como por ejemplo el Intel Xeon, tienen este tipo de procesamiento, ¿no? Si bien es cierto, hay procesadores que están ya fabricados para poder trabajar con inteligencia artificial, pero eso no significa que en sí el procesador trabaja con una inteligencia artificial, ¿no? Como ya les dije, nosotros simularemos en un computador común y corriente el comportamiento de una red neuronal, ¿no? Y bueno, entonces veamos algunas ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas principales es que podemos sintetizar algoritmos a través de procesos de aprendizaje. Nosotros le daremos simplemente patrones de aprendizaje a una red, a un sistema de aprendizaje, bueno, a una red neuronal, y la red neuronal deducirá los procesos internos, ¿no? Para obtener las respuestas deseadas. Además, no hay necesidad de conocer detalles matemáticos y solamente estar familiarizado con los datos de trabajos, y ahora pues ya las redes neuronales pueden dar solución a problemas no lineales y también su robustez, ¿no? Y con robustez nos referimos a la capacidad que tiene el sistema de encontrar una respuesta correcta aún habiendo información incorrecta entre los datos, ¿no? O aún habiendo fallas. Entonces, para que quede un poco más claro de lo que se trata en sí el trabajo con una red neuronal artificial, es que nosotros vamos a tener un conjunto de patrones de entrenamiento, patrones ya conocidos, es decir, experiencias, como ya lo habíamos mencionado, que como habíamos definido el aprendizaje, que es un conjunto de experiencias que nos sirven para generalizar conocimiento, ¿no? Entonces de eso se trata. No necesitamos, por ejemplo, para un problema en física, no necesitamos conocer la interrelación entre las variables que intervienen en el problema físico, sino simplemente
las variables que influyen en la respuesta de ese problema. En el caso, por ejemplo, de la hidrología, si queremos conocer el caudal de salida en un río, podemos estar simplemente familiarizados con qué influye en ese caudal, ¿no? ¿Qué será la precipitación? Puede ser la cobertura del suelo, la evaporación o la evapotranspiración, etcétera. Entonces, esos datos de entrada con los datos de salida llegan a conformar los patrones de aprendizaje, ¿no? La red neuronal aprenderá esos datos y generalizará el conocimiento para poderlo extrapolar a información con la que no la hayamos entrenado, ¿no? Esa es la gran ventaja que existe con las redes neuronales artificiales. No necesitan ustedes entender cómo interactúan las variables del sistema, sino simplemente saber cuáles son esas variables. Y con variables me refiero a variables, no tienen que ser cosas que varíen. Por eso es que en las primeras sesiones del curso habíamos hablado acerca de las variables hidrológicas y la escala también de los estudios hidrológicos, ¿no? Para tener eso en cuenta, porque en un sistema de redes neuronales, por ejemplo, no puedo esperar ingresar datos como la geología, porque la geología no va a cambiar en los 50 años de registro que tenga, ¿no? También pues eso dependerá ya de la cuenca. Así que, bueno, hay que tener en cuenta esos detalles. Las constantes no son no son un parámetro de entrenamiento en las redes neuronales. Eso, la verdad, no le ayuda para nada y más bien sobrecarga la red. Y bueno, sus desventajas es que lamentablemente tienen que entrenarse para cada problema. Eso no significa que podamos obtener una generalización basándonos en datos de muchas cuencas. Por ejemplo, es una investigación también que estamos haciendo. Con la información de muchas cuencas y sus parámetros estamos generalizando ese conocimiento para poderlo extrapolar a cuencas sin nada de información. Pero por supuesto esto es un problema en específico, ¿no? Y servirá para resolver un problema en específico. Entonces lamentablemente hay que hacer ese entrenamiento. Además tienen un consumo más alto del CPU y necesitan también muchos datos para poder llegar a una generalización del conocimiento. Y para cualquier persona que las observe desde fuera, pues será bastante complejo, ¿no? Las aplicaciones de la inteligencia artificial, bueno, son las más comunes actualmente son el procesamiento de imágenes y de voz, ahora también ya de video, y el reconocimiento de patrones, ¿no? Además de la predicción. Entonces, estas son las tres principales aplicaciones de momento. Pero no quiere decir que no hayan más. En realidad hay muchas más aplicaciones. Yo solamente he querido mostrar estas tres por ahora. Y al respecto de las aplicaciones en el campo ya de la hidrología o de ciencias afines que tienen justamente estas aplicaciones nuevamente más generales de la inteligencia artificial, como el procesamiento de imágenes, por ejemplo. Esto es bastante aplicable a la corrección o el relleno de datos faltantes en imágenes raster, como pueden ser los modelos digitales de elevación. Se pueden de hecho corregir con redes neuronales artificiales, o las imágenes multiespectrales, que también se pueden hacer este tipo de correcciones. El programa ENVI, por ejemplo, tiene un algoritmo de inteligencia artificial que sirve para corregir los faltantes o el error, que bueno, me parece que es más conocido como bandeado en las imágenes de Landsat 7, que tienen justamente esas líneas, ¿no? Muy similares a las que se ven en esta imagen, y que con una inteligencia artificial son susceptibles de ser corregidas o rellenadas. Asimismo, en el tema del reconocimiento de patrones también se pueden emplear, por ejemplo, para clasificar las coberturas del suelo o clasificar los índices, como el índice normalizado de agua, el índice normalizado de vegetación, porque este reconocimiento de patrones justamente nos sirve para eso, ¿no? Para clasificar los distintos tipos que podrían ser ya las coberturas o las zonas de humedad, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial no está tan lejos como parece. La aplicamos bastante en el campo de la hidrología. Esto del reconocimiento de patrones, por ejemplo, se utiliza en los algoritmos no supervisados, y también en el tema de predicción se utilizan las redes neuronales del tipo recurrente, ¿no? Había recibido algunas preguntas
a través del WhatsApp acerca de las redes neuronales convolucionales. La verdad es que directamente no se aplican al tratamiento de datos hidrometeorológicos en el formato de series temporales, sino, bueno, si ya les había mencionado también en las clases iniciales que los datos hidrometeorológicos se pueden representar a través de series temporales, también de series temporal espacial, en esa combinación. Pero ya bueno, la aplicación de redes neuronales del tipo convolucional, que son generalmente aplicadas al tratamiento de imágenes, no tienen una aplicación directa cuando trabajamos con los datos hidrometeorológicos en el formato de una serie temporal, ¿no? Como la que estamos viendo acá. En este caso, las aplicaciones, las redes neuronales, el tipo de red neuronal más aplicable son las que tiene Hidrocalc, por ejemplo, como el perceptrón multicapa, que se entrena a través de un algoritmo de retropropagación inversa, y las redes neuronales recurrentes, ¿no? Que de momento aún no las tenemos implementadas, pero que sí estarán probablemente. Entonces, esas redes neuronales recurrentes nos sirven para los procesos de predicción. Como ya les dije, tampoco es que se limitan, de hecho tampoco las redes neuronales del tipo perceptrón multicapa se limitan solamente a los datos en bruto, también se puede extrapolar al tratamiento de imágenes y bueno, ya eso depende también de la interpretación y de cómo convertimos la imagen a números, ¿no? Para poder utilizarlo en el entrenamiento de una inteligencia artificial. Pero bueno, esos detalles ya serán motivo para que ustedes investiguen un poco más. Yo estoy dando un panorama global, un panorama general de las aplicaciones, algo de la historia y del funcionamiento de estos sistemas para que quien esté interesado en buscar alguna aplicación de algún tipo en específico de redes neuronales en el campo de la hidrología, pues lo pueda investigar a mayor profundidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que es una neurona biológica para que se pueda entender un poco la analogía en la diapositiva siguiente. Entonces, el cerebro humano tiene un aproximado de 26.000 millones de neuronas en un área de 1 milímetro cuadrado y cerca de 50.000. Y la verdad, para sacar este dato, investigué un poco acerca de la cantidad de neuronas que posee cada animal. No sé, que la verdad es bastante sorprendente ver que, por ejemplo, una cucaracha puede tener un rango de hasta 100 millones de neuronas, ¿no? Entonces, para entender un poco también las limitaciones que tiene aún la tecnología y las aplicaciones que se pueden dar ya en el ámbito físico, por ejemplo, en el entrenamiento de robots, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El comportamiento, digamos, que se puede imitar de ciertos animales va a depender del número de neuronas también que ingresemos a la inteligencia artificial. Entonces, hay esas limitaciones. Hay inteligencias artificiales o conjuntos de aprendizaje de máquinas que se pueden aplicar a resolver uno u otro problema, pero como les dije, la limitación es que para cada caso hay que entrenarlas, ¿no? Y para cada caso pues habrá una configuración en específica, para cada caso habrá un número determinado de neuronas, de funciones de activación, etcétera, ¿no? Y les menciono esto de la cucaracha porque imagínense, para hacer un robot que puede imitar el movimiento o el comportamiento en sí de uno de estos animales, necesitaríamos entrenar toda esa cantidad de neuronas, ¿no? Eso pues ya corresponde al tema del deep learning, ¿no? Del entrenamiento de grandes cantidades de capas y de grandes cantidades de neuronas para el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, entonces esto ya es un poco alejarnos del tema. La neurona biológica está compuesta de 4 partes principales que, bueno, son las que análogamente pasamos a un sistema digital. En realidad, por supuesto, tienen muchas más, pero hablaremos aquí de las que inspiran, se podría decir, a los sistemas artificiales. Entonces tenemos el soma o cuerpo, que bueno, contiene el núcleo y se encarga de las actividades metabólicas de la neurona biológica. Tenemos las dendritas, que recepcionan las señales de otras células nerviosas a través de las conexiones sinápticas, son las de acá,
que pueden recepcionar de una o de varias neuronas en realidad, no tiene que ser una sola. El axón, que es todo esto, que bueno, tiene, que está compuesto de células recubiertas con una especie de grasa, se podría decir, y que bueno, es el encargado de enviar los impulsos o generados por las actividades metabólicas en el cuerpo de la neurona, ¿no? Hacia los teledendrones, que bueno, podríamos llamarlos, o las dendritas del axón, ¿no? Que pueden ser, y bueno, la sinapsis, que es una conexión entre dos células nerviosas que se da en estos puntos y en estos puntos de acá, y pueden ser excitativas o inhibitorias dependiendo del neurotransmisor, ¿no? En el caso de excitativas, pues la neurona tendrá una influencia en el comportamiento, en el metabolismo de esta de acá para generar un impulso de salida, y en el caso de inhibitorias, que simplemente bloqueará esa actividad, ¿no? Y bueno, he creído también conveniente hablar de forma breve acerca de la teoría del funcionamiento de una neurona biológica y cómo es que esta teoría ha servido para inspirar los sistemas de redes neuronales artificiales. De manera resumida, antes de iniciarse, ustedes ya pueden revisar luego este texto. Antes de en sí iniciarse el proceso de excitación de una neurona biológica, entre la membrana, que es lo que recubre la neurona, y el interior, o sea, la parte interna de la neurona, se tiene una diferencia negativa de cargas. Cuando se estimula la neurona, la permeabilidad suele incrementarse, o se incrementa en sí, ¿no? Y se produce una entrada repentina de cargas positivas hacia la neurona bueno, esto es conocido como neurona presináptica, y la que recibe es conocida como neurona postsináptica, ¿no? Cuando ese impulso, o bueno, como ya les dije, esa entrada produce una inversión momentánea de las cargas y genera un impulso que se inicia en el cuerpo de la célula y se propaga por el axón de la neurona presináptica. Entonces, cuando ese impulso alcanza a la neurona presináptica, a la neurona de acá, se induce la liberación de neurotransmisores, que bueno, se difunden ya y alcanzan los receptores de la neurona postsináptica. Esa inversión rápida del potencial de la membrana, de lo que ocurre al momento en que se activa esta neurona y se genera el impulso, es lo que se conoce como el potencial de excitación, ¿no? Constituye además el mensaje que transportará ya el axón hasta los terminales. El voltaje del que se desencadena ese potencial de acción se llama umbral de excitación, y cuando se supera, lo que se produce es una respuesta en la neurona postsináptica, ¿no? Les voy a dejar un video adicional para quienes deseen entender un poco más de este tema. Pueden también buscarlo con las palabras claves de sinapsis o activación y excitación de neuronas biológicas. Ahora bien, para ya entrar al tema de la analogía en sí entre una neurona biológica y una artificial, pues voy a comenzar explicando un poco cómo es que nosotros esquematizamos el proceso que se lleva a cabo en dentro de una neurona artificial, ¿no? Como ya les dije, nosotros utilizamos en las redes neuronales del tipo perceptrón multicapa, que son las que tiene Hidrocalc, unos patrones de entrenamiento. Cada uno de esos patrones está compuesto de un conjunto de entradas y su respectiva salida. En el caso de Hidrocalc, la red neuronal de momento solamente les acepta una salida. Luego ya también estamos haciendo la implementación para que puedan trabajarlo con más, pero de momento cuando ustedes hacen el entrenamiento de una neurona artificial o quieren entender el proceso, hay que tener en cuenta que nosotros tendremos que tener unas entradas y una salida, ¿no? En la neurona biológica, esas entradas empiezan en lo que conocíamos como dendritas, en la parte de acá. Ahí ingresan esas entradas.
y van a estar limitadas por un conjunto de pesos. En nuestro caso, bueno, como ya les dije, la neurona artificial, la analogía se podría decir, es que en las dendritas nosotros tenemos los impulsos eléctricos que activan la neurona. En este caso nosotros tendremos los patrones de entrada, ¿no? Esos patrones de entrada luego serán limitados, se podría decir, por un conjunto de pesos, que en el caso de la neurona biológica también en la neurona postsináptica vienen limitados por unos receptores, y esos son justamente lo que acá estarían como los pesos, ¿no? Entonces las entradas estarían por acá, se podría decir, en este pequeño espacio. Son los impulsos eléctricos o los neurotransmisores ya en sí, y se ven limitados por la capacidad de recibirlos, ¿no? De la neurona postsináptica que vienen aquí. Entonces, en el caso de la neurona artificial, nosotros tenemos las entradas, tenemos los pesos, y esos pesos se van a ponderar en una suma que representaría el núcleo en sí ya de una neurona biológica. Entonces luego esa suma o esa ponderación en el núcleo, que ya vendría a ser lo que se ha recibido como la frecuencia de los impulsos, va a ser limitado por una función de activación, que es lo que se conoce en la neurona artificial también como una función de activación, ¿no? Será la función de activación la que decida el tipo de salida y si esa salida tendrá un valor o excitará una siguiente neurona, ¿no? Entonces, de manera resumida y llevándolo ya a los números, nosotros para entender cómo funciona una neurona artificial, nosotros tenemos un conjunto de entradas. Esas entradas tienen que ser multiplicadas por los respectivos pesos. En el caso de esta ecuación, las entradas están representadas por el x sub i y los pesos por el omega sub i. Entonces, la sumatoria de esa multiplicación debe ser también limitada por un valor umbral, que es lo que aquí se representa con esta raya. Y ese valor umbral va a limitar a través de una función de activación también si existe una respuesta o el valor de la respuesta de la neurona artificial, ¿no? Esa respuesta o esa función de activación representada por la letra sigma puede ser de varios tipos. De hecho, hay muchos tipos. Las más comunes son, o bueno, las más antiguas creo, la función limitador duro, umbral lógico, función logística o tangente hiperbólica. La verdad, la matemática, como verán, no tiene nada de complejo. Esto es el esquema de una sola neurona, que es en una red lo que podríamos ver, por ejemplo, aquí. A ver, vamos a buscar una red más. Ya, lo que estamos representando ahí es una pieza, es esta pieza, por ejemplo, de toda una red, ¿no? Estamos viendo cómo funciona una sola neurona en todo el conjunto de una red neuronal. Entonces, como verán, la matemática no tiene nada de complejo, es simplemente una sumatoria, una ponderación de pesos, y esto es muy similar en realidad a una regresión múltiple, pero por supuesto no es tan simple. O sea, no es como que todas las entradas se ponderan, se encuentra un error y se da una salida. No, todas las entradas entran a todas las neuronas y son las neuronas las que deciden cómo van a funcionar, ¿no? A través de estas funciones de activación y a través de los errores. Pero como verán, en una sola neurona no hay nada de complejo. La neurona, las dendritas vienen representadas por estas líneas, por los pesos. Se reciben los neurotransmisores, que vendrían a ser representados por las entradas, se multiplican por esos pesos, se obtiene una sumatoria. Esa sumatoria es limitada por un umbral, y ese umbral a su vez entrará a una función de activación, ¿no? Y nos dará la salida. Matemáticamente, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si tengo un problema en el que las entradas son 5, 3, 1 y los pesos son 1, 2 y 3, tendré que multiplicar 5 por 1, 3 por 2 y 1 por 3, ¿no? Y esa sumatoria será ya lo que... bueno, a esa sumatoria tendré que agregarle un valor umbral, que también suele iniciarse en un número aleatorio, igual que los pesos, luego ya se entrenan. Y ese umbral
ya ponderado, entrará a la función de activación. Este umbral siempre recibe una entrada de un número aleatorio, como les dije, y también el peso. Entonces, bueno, perdón, el umbral recibe una excitación, se podría decir, de un valor 1 nada más, y lo que sí es aleatorio es el peso, ¿no?, del umbral. Y ya, bueno, pasa por la función de activación y se determina el valor de la salida. Matemáticamente es solo esta ecuación, que creo que no es para nada complicada de entender. Como les dije también, esa función de activación puede ser de diferentes tipos. Lo que sí no es limitado, opcional es esta función de sumatoria. La verdad es que todas las neuronas artificiales utilizan una ponderación de pesos, una suma de esta información, y esa sumatoria tiene que pasar por una función de activación, ¿no? Entonces, si en ciertos valores esa función de activación decidirá si la neurona va a tener una respuesta o no la tendrá. Por ejemplo, en el caso de la función del limitador duro, cuando esté cercano a 1 tendrá la respuesta de 1, cuando esté cercano a menos 1 tendrá el valor de menos 1 esta función, ¿no?, sea cual sea el valor de la entrada. Entonces, eso es un poco lo que limita la aplicación o limitaba la aplicación de un perceptrón multicapa, porque a pesar de esta estructura y de que se pueden agregar más neuronas, pues no se podían resolver problemas no separables linealmente, ¿no? Y bueno, en HydroCalc ustedes tienen estas funciones, tienen también la función ReLU, y ya tienen que ustedes mismos analizar cómo es que se puede aplicar cada una de las funciones a los diferentes problemas que se quieran resolver, ¿no? En el caso de la mayor cantidad de problemas en hidrología, yo les diré que utilizar las funciones tangente hiperbólica logística van a resolver la mayoría de problemas, ¿no? Eso no quiere decir que los demás no puedan hacerlo. De hecho, también se puede resolver muchos problemas con las otras funciones. Ahora hablaremos de otro término, que es el combinador lineal y el filtro adaptativo. Que bueno, el filtro adaptativo no era más que la forma en que se analizaban las series temporales con redes, se hacía la predicción de series temporales con redes neuronales a través de un filtro adaptativo, que lo único que hacía era prácticamente correr según un número determinado las entradas, ¿no?, y hacer una nueva ponderación. Lo interesante acá del combinador lineal es que lo que hace es eliminar la función de activación y en su lugar coloca un nodo de suma, que lo que va a hacer es, cuando ya se tienen patrones, es decir, cuando ya se tiene una red neuronal para entrenar, con datos para entrenar, cada patrón está compuesto de un conjunto de un conjunto de entradas y sus respectivas salidas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, datos de precipitación y temperatura del año 53 al año 60 y datos de caudal del año 53 al año 60, mi patrón puede estar conformado, por ejemplo, por el caudal y por las entradas. En las salidas sería el caudal y en las entradas serían la precipitación y la temperatura de cada año, ¿no? Y esos serían mis conjuntos de patrones. De 53 al 60 yo tendría, si no me equivoco, 8 años, incluyendo pues el 53, ¿no? Para realizar el entrenamiento de la red neuronal. Y bueno, el combinador lineal consiste justamente en eso, en eliminar la función de activación y colocar una función de error, ¿no?, que me determinará cuánto se ha equivocado la neurona en la predicción de la salida deseada, y a través de ese error se buscará una función que corrija los pesos. Pero bueno, en la actualidad esto es solamente una analogía para que se entienda un poco cómo es que se hace la corrección. En realidad, cuando los pesos aleatorios que se iniciaron en aleatorios se multiplican por las entradas, se obtiene una salida, y justamente este combinador lineal sirve para encontrar la diferencia entre la salida que se ha calculado a partir de los pesos iniciados en aleatorio y la salida deseada o el dato real, ¿no? Ese error se va a retropropagar hacia los pesos para irlos corrigiendo, ¿no? Entonces eso fue el primer algoritmo de propagación inversa. Es un principio bastante sencillo,
pero en realidad digamos que el algoritmo más grande y el más moderno actualmente no elimina esta función de activación, sino que utiliza otro tipo de una conocida como regla delta generalizada para balancear el error a través de todos los pesos y todas las neuronas, ¿no? Es bastante información en realidad, dependiendo de cuántas neuronas estén entrenando. Los pesos de entrada se multiplican en cada capa, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, las redes neuronales de una capa fueron las primeras que se plantearon, como ya les había mencionado. Cada círculo en esta imagen corresponde al modelo de una neurona artificial. Su limitación principal era que solo podían resolver problemas separables linealmente, y fue la razón por la que las redes neuronales se estancaron pues 20 años, ¿no? Entonces no hay mucho aquí que aclarar, pero tengan en cuenta esto, porque entrenar una red neuronal con una sola capa, la verdad no les va a ayudar a resolver problemas no separables, no separables linealmente, ¿no? En el caso de los problemas en hidrología, eso es lo más frecuente. Los problemas no son separables linealmente, y una red neuronal de una capa, pues prácticamente va a ser como tener menos que una regresión lineal múltiple, ¿no? Y no va a ser de mucha ayuda. Entonces, bueno, como les dije, las redes neuronales modernas utilizan grandes cantidades de neuronas en grandes cantidades de capas, y para poder realizar la corrección de este error que les había mencionado anteriormente, para hacer la corrección de este error y atribuirle un valor correcto a los pesos o cercano a la realidad, se utilizan los conocidos algoritmos de entrenamiento, ¿no? Entonces estos algoritmos pueden ser algoritmos supervisados o no supervisados. En el caso de los algoritmos supervisados son los que tiene HydroCalc, por ejemplo, que requieren de patrones de entrada y de salida. Los no supervisados, en este tipo de algoritmos, la red sola va a establecer una organización adecuada para los datos de entrada, pero estos algoritmos no supervisados, la verdad, no tienen más aplicaciones directamente en los temas que vamos a tratar, ¿no? Y tampoco están programados en HydroCalc. La verdad es que estos algoritmos se utilizan más, como les dije, para la clasificación de patrones o el reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, si a una red neuronal quiero entrenarla con un algoritmo no supervisado, la aplicación, por ejemplo, más entendible, se podría decir así, es darle un conjunto de símbolos que no se entienden, y la red neuronal, o de diferentes lenguas, por ejemplo, símbolos de diferentes lenguas, y la red neuronal artificial que entrena con un algoritmo no supervisado tratará de clasificarlos, ¿no? En ese caso yo no le he dado ningún tipo de respuesta a la red, no le he dado ningún patrón de entrenamiento, de entrada-salida, sino simplemente le he dado las entradas y la red neuronal ha hecho la clasificación. Podría sí llegar a tener alguna aplicación en hidrología, la verdad. Apenas hemos entrado en este tipo de algoritmos, pero en cuanto hay alguna aplicación seguro les compartiremos la información. En el caso de los algoritmos supervisados, que son los más comunes, como ya les dije, necesitamos los patrones de entrada y salida. Pueden aplicarse en problemas físicos, porque ya les comenté, no se necesita el conocimiento de la relación entre las variables, sino simplemente las variables. Y utilizan pues los algoritmos de corrección del error, como son el alfa, LMS y la regla del perceptrón y el perceptrón modificada, ¿no? También tenemos los algoritmos de descenso de gradiente, como el alfa LMS o el de propagación inversa, que es el que hemos implementado en HydroCalc. Las conocidas como redes neuronales estáticas son las que nos sirven para resolver problemas que su carga computacional sería muy compleja, o que requerirían algoritmos muy extensos, y las tenemos del tipo red, las redes del tipo perceptrón, la red multicapa y la red del perceptrón multicapa, que es la que tenemos también, que es, bueno, en sí es la única
inteligencia artificial que hemos implementado en HydroCalc, ¿no? Para la resolución de problemas de hidrología. No voy a entrar en mucho detalle aquí, vamos a ver directamente cómo se hace el entrenamiento del algoritmo de propagación inversa o backpropagation, ¿no? Que es lo que está programado en HydroCalc. El proceso se inicia con los pesos y umbrales con valores aleatorios en cero, es decir, los pesos de todas las neuronas que componen el sistema. Como ya les dije, cada uno de estos círculos es la representación de neurona que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Y como verán, pues sus pesos también son todos estos, ¿no? Cada una de estas flechas va a representar cada peso que recibe la neurona. Entonces, entre más neuronas tengamos y más capas tengamos, más pesos habrá que iniciar en valores aleatorios, ¿no? Se presenta un patrón N de entrenamiento, un patrón cualquiera, el primer patrón por ejemplo, y se hace la propagación hacia la salida, es decir, se ingresan las variables, se ejecuta la ecuación que les mostré aquí, se ejecuta la ecuación multiplicando las entradas por los pesos que se iniciaron en aleatorio y se obtiene la función de activación. Bueno, se ejecuta la función de activación también y se obtiene la salida de esa neurona, ¿no? Eso se hace con todas y cada una de las neuronas del sistema, de la red neuronal. Todas reciben esos impulsos, ponderan por los pesos y dan un patrón de, o bueno, envían una salida a la siguiente neurona, ¿no? Una vez que se ha llegado a la última neurona, pues ya se obtiene la salida de la red YN. Y luego se evalúa el error cuadrático, el error cuadrático medio. Se evalúa a partir de el valor real menos el valor obtenido por la red a través de los pesos aleatorios. Y se evalúa el error cometido por la red para cada patrón. Y luego ya, como les dije, se aplica una regla delta generalizada para modificar los pesos y umbrales, ¿no? Se calculan los valores delta para todas las neuronas de la capa de salida, se calcula delta para el resto de neuronas, empezando por la última capa y terminando en la capa de entrada, y se modifican los pesos y umbrales. Los detalles matemáticos de esta regla delta generalizada podría ser la parte, entre comillas, complicada de la red neuronal artificial. Si hay una parte o un proceso que es un poco más difícil de entender en todo este algoritmo, es solamente este paso 4, ¿no? Entonces, si ya entendieron este paso 4, les aseguro que han entendido cómo funciona todo el sistema de redes neuronales. Entonces, es así de simple: input de variables, ponderación de pesos, funciones de activación, y salida a la siguiente neurona. Y lo mismo se hace con todos los patrones en todas las neuronas de entrada, ¿no? Esas neuronas enviarán sus impulsos a la siguiente capa nuevamente ponderará valores, obtendrá las funciones de activación y los enviará a la siguiente capa. Esto se hace repetitivamente hasta llegar a la última capa, y en la última capa se obtiene una salida final a la que se evalúa en base a una respuesta real, y ese error se propaga hacia atrás, hacia cada uno de los pesos de todas las neuronas, y se corrige hasta el último peso de la última capa. Y nuevamente entra el siguiente patrón y hará esa evaluación. Entonces este proceso será cíclico hasta haber ingresado todos los patrones, y se irán recomponiendo en cada... Eso es se podría decir, una época. Es lo que se conoce como época, ¿no? Entonces, ingreso un patrón, obtengo salida, corrijo. Ingreso el siguiente patrón, obtengo la salida y corrijo. Ingreso el siguiente patrón, obtengo la salida y corrijo. Y este proceso se hace con todos los patrones de entrada. En nuestro caso, de ejemplo, del año 53 al 60, tenía mis 8 años, y se hace 8 veces ese proceso. Luego, ¿qué se hace? Luego nuevamente se obtendrá un error y se tendrá que repetir el proceso las veces que el usuario indique. Esa repetición del ingreso de todos los patrones y el retorno nuevamente del error es lo que se conoce como época, ¿no? Entonces, ingresé 7 patrones y los corregí. Eso es una época. Los vuelvo a ingresar. Ingreso los 7 patrones y los vuelvo a corregir. Eso es la segunda época. Y nuevamente ingresaré los 7 patrones, o los 8 patrones, perdón, los volveré a corregir, y eso será la siguiente época. Entonces, cada una de esas épocas de entrenamiento
que bueno, en software como MATLAB, por ejemplo, lo encuentran como epochs. Son las que ustedes tienen que en HydroCalc también indicarle cuántas veces se va a realizar, ¿no? Que son, que para entenderlo un poco mejor, le hemos puesto de nombre iteraciones, número de iteraciones. Entonces ese es el número de veces que el programa ingresará en los patrones y los retornará hasta que los haya aprendido muy bien. Así que bueno, es así de simple, no tiene mayor complejidad. De manera formal, pues se repiten los pasos 2, 3 y 4 para que para todo el patrón de entrenamiento se evalúe el error total de la red y se repite hasta alcanzar el error mínimo de entrenamiento realizando M ciclos, ¿no? M ciclos o épocas o iteraciones, como lo hemos puesto en HydroCalc. El nombre correcto en realidad es épocas, ¿ya? Pero para que no sea tan lejano al lenguaje común, le pueden denominar, algunos le denominan ciclos, otros iteraciones. Y bueno, se pueden también establecer algunos criterios de parada. Esto no lo tiene HydroCalc, por ejemplo. Tampoco lo tienen algunos software o algunos paquetes de Python. Tampoco tienen estos criterios de parada. Hay que siempre generalmente decirle cuántas veces se va a entrenar. Pero también se podrían establecer patrones de parada como el error de entrenamiento se estabilice. Es decir, le indico un cierto valor del error. El error de validación se estabilice o el valor de validación aumente, ¿no? Entonces esto ya tiene que ver con las funciones gráficas del error y en base a eso se suele parar el entrenamiento. Eso MATLAB, por ejemplo, sí lo tiene. Pero muchas veces puede jugar en contra también, así que bueno. Entonces, eso es todo en cuanto al funcionamiento de una red neuronal artificial del tipo perceptrón multicapa que se entrena con un algoritmo de backpropagation o de propagación inversa. Eso es básicamente lo que tiene HydroCalc. No tiene absolutamente nada más, no tiene redes neuronales convolucionales, no tiene redes neuronales reforzadas, perdón, de aprendizaje reforzado, ni redes neuronales retroalimentadas, ¿no? O como les dije, las que nos sirven para predicción. Ese último tipo sí lo vamos a implementar en HydroCalc. Bueno, a ver, discúlpenme, no quiero dar el nombre incorrecto, me refiero redes neuronales recurrentes, es el tipo de redes neuronales que aún no hemos implementado en HydroCalc, pero que, como les dije, en un futuro es lo más probable que se encuentre en el programa también, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. La inteligencia artificial que tiene HydroCalc viene limitada por este tipo de red neuronal, que es una red del tipo perceptrón multicapa, y que se entrena con un algoritmo de propagación inversa basado en error mínimo cuadrado. Entonces, por supuesto, hay más algoritmos. Les he también dado un panorama global y en realidad este tipo de redes neuronales es la más común, la más frecuente, pero tiene varias modificaciones ya en problemas en específico, ¿no? Que, bueno, no vamos a tratar acá tampoco. Entonces, algunas aplicaciones sencillas. En hidrología que, bueno, la primera fue la que realicé como trabajo de tesis, fue la predicción de caudales medios mensuales, que tomé como variables de entrada la precipitación y no ingresé directamente a la evapotranspiración, aunque le hubiera ayudado a la red a un aprendizaje más rápido probablemente, pero sí utilicé los patrones de temperatura y de cobertura del suelo, ¿no? Entonces, cada uno de los patrones de entrenamiento, por ejemplo, para la predicción de caudales medios mensuales, pueden ser los datos de precipitación, los datos de temperatura y la cobertura del suelo para determinar el caudal, ¿no? Por supuesto también tenía un registro corto de caudales que a través de un patrón ya se utilizó para obtener estos datos. Algo que tal vez no mencioné es que una vez entrenada la red neuronal artificial yo puedo ya ingresar patrones sin respuestas. Una vez que ha quedado entrenada, lo único que tendré que hacer ya no es utilizar el algoritmo de propagación inversa, sino una propagación hacia adelante nada más. Es decir, ya no necesito la salida. Si ya entrenó la red, yo tengo que tener la seguridad de que los patrones nuevos que yo ingrese me van a dar las salidas que yo debería haber esperado en esos datos perdidos, ¿no?
Entonces, básicamente el trabajo puede consistir en eso, por ejemplo, para la predicción de caudales mensuales. Yo tengo datos de temperatura, tengo datos de precipitación y datos de escorrentía en un periodo común, por ejemplo, de unos 5 años, y con esos datos entreno una red y luego ya puedo extrapolar el registro de caudales a partir de datos de precipitación, que generalmente sí están medidos en una mayor cantidad de años, y datos de temperatura también, ¿no? Entonces eso me debe dar una salida más cercana al patrón que estoy buscando. Para la predicción de caudales máximos, lamentablemente, si se quiere hacer el entrenamiento de una red neuronal artificial, se tiene que tener los datos de eventos para la calibración. Y pues la predicción de series temporales, ¿no? Que ya se los había mencionado también, pero esto es autoaprendido, son las redes neuronales recurrentes, en las que se utilizan, por ejemplo, si quiero predecir caudales, necesito los datos de este caudal y mostrarle a la red un patrón de, o bueno, indicarle a la red cuánto va a ser el delay o retraso que tiene que utilizar para entrenar este patrón, ¿no? Y poder hacer una predicción adecuada. Este es un proceso en realidad más complejo. La verdad es que de momento en HydroCalc no se puede hacer. Sí lo pueden hacer con MATLAB. No tengo conocimiento de paquetes en Python que tengan este tipo de redes neuronales. Estoy seguro que sí las hay. No sé TensorFlow cómo denominarlos, si como paquete o como aplicación independiente, pero trabaja con lenguaje de Python y con TensorFlow, por ejemplo, ustedes tienen todos los tipos de redes neuronales habidas en la actualidad, ¿no? Pueden entrenar problemas de todo tipo con esas herramientas, y también las últimas herramientas de Google que les van a ayudar. Si bien es cierto, entrenar una red neuronal para el reconocimiento de imágenes o procesamiento de videos o este tipo de cosas puede resultar un trabajo demasiado cargado para un ordenador común. No es recomendable exigirle estos trabajos a un ordenador común, pero en la actualidad Google, por ejemplo, les permite utilizar sus servidores a través de, bueno, ustedes ya pueden investigar un poco más, pero Google les permite utilizar sus servidores para hacer proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Y no sobrecargar sus propios ordenadores. Entonces, otra aplicación en hidrología, en realidad toda, se podría decir, función, ecuación o no sé, todo fenómeno susceptible de ser explicado a través de un proceso de regresión o de correlación es susceptible de resolverse con una red neuronal artificial. En realidad todos esos procesos son así. La ventaja digamos las ventajas de utilizar una red neuronal artificial y no una regresión es que pues la red neuronal artificial va a tener la capacidad de, aparte de la precisión que va a ser mucho más alta en la red neuronal artificial, van a tener la capacidad de extrapolar los datos con una mayor seguridad también. Entonces no es tan sencillo como he podido apreciar en algunas ocasiones, que se piensa que simplemente son regresiones múltiples. La verdad no es tan así. En realidad es un proceso, como ya vieron, análogo al funcionamiento de un sistema de neuronas real, y por lo tanto los impulsos o los parámetros de entrada van a generar la mejor selección de un camino, ¿no? para la salida. Y bueno, esto ha sido todo en cuanto al tema. Si hay alguna duda la pueden plantear en los comentarios, tanto en YouTube o en la plataforma que se dicta para los alumnos que adquirieron la licencia del programa. Y también pueden consultar en esta bibliografía. De hecho hay algunos videos que les van a ayudar a entender. Hay incluso un tutorial hecho, me parece, en 4 partes. Cada una debe estar de 1 hora o 2 horas, explicando el proceso del algoritmo de retropropagación y el funcionamiento de las redes neuronales artificiales. También pueden ver la regla delta generalizada, su explicación en esta página web, y algunos otros, bueno, la misma explicación pero en inglés, aquí en esta pequeña página web también.
El libro que estoy citando es el libro de Inteligencia Artificial y Mini Robots de Alberto Delgado, es del año 1998. Ahí van a poder encontrar mucho de la teoría que les he mencionado aquí. No hay mucha información acerca del algoritmo de propagación inversa. Para eso les voy a compartir un documento en PDF. Y bueno, eso sería la parte. La verdad es que me he demorado en hacer esta presentación. Hay mucho contenido, en realidad el fundamento matemático es, como verán, no es para nada, no es nada del otro mundo el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial. La matemática en sí de todo este tema tampoco es tan compleja. Lo que sí es un poco complejo tal vez es el entendimiento en sí del algoritmo, ¿no? De cómo se entrena el conjunto de la red neuronal. Pero pues para eso pueden ustedes también profundizar un poco más en el tema si es que están interesados. Aunque de momento la mayoría estoy seguro que solo buscará ya las aplicaciones directas, ¿no? Y algún paquete o algún programa que les ayude a entrenar sus propias redes neuronales artificiales. En la sesión práctica vamos a ver las aplicaciones. Ya no tengo datos, lamentablemente, para la predicción de caudales máximos, pero sí haremos predicción de caudales mensuales. No haremos tampoco predicción de series temporales, pero utilizaremos también, como les dije, cualquier problema que se pueda resolver con regresiones se puede resolver con redes neuronales artificiales. Así que, por ejemplo, los problemas como la regionalización de precipitaciones también lo veremos, y también veremos su aplicación con redes neuronales artificiales. De hecho, para eso también estamos haciendo un artículo para poderlo presentar a alguna revista. Entonces, bueno, eso ha sido todo en la parte teórica del curso. Les agradezco por su atención. Ya saben, cualquier duda la pueden plantear. Es muy difícil darles en una clase que no les aburra, porque la verdad ver los videos extensos también puede resultar cansado, pero he tratado de hacer un resumen que sea lo más claro posible acerca de este tema. Por ahí podría haber deficiencias, pero para eso están los comentarios y las preguntas en directo, ¿no? Para poderlas responder y aclarar sus dudas. Muchas gracias y nos vemos en la sesión práctica, que será la última de manejo en sí del programa, y luego ya veremos cómo se hace tareas específicas. Gracias.